tomar la primera fotografía del grupo. Ya. Me falta Pau, Lucía, Joana, y Erika. Erika. Solo un par de minutos. Como les digo siempre, si están en pijama, bueno, muestran solo su carita. La cara no se nota. Pueden ponerse más cerca de la cámara para que se vea solo la carita. O se baja, pues. Así. Vamos a tomar a las 3, 2, 1. Oh, ¿por qué se manda? Voy a tomar otra yo. Ya, yo igual tomé Iris, así que está Falto yo. Ahora. Ya, Erika, bien. bien. Vamos. Gigante, por eso. Pipe. Pipe. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3. Bien, Pau, alcanzaste a Con llegar sonido, justito. todo muy bien. Oye, ¿verdad? Pipe sí sirve, ¿eh? Pipe. ¿Viste? Yo no Pipe sé, sí sirve, sí. Me gustó. Bueno, éxito, saludos a todas. Yo voy a estar un ratito, pero de todas maneras yo disfruto mucho escuchándolas y reconociendo el entusiasmo y motivación que aporta cada una de ustedes. Así que espero seguir, bueno, a partir de ir y de todo lo que va comentando. Así que bien, así que sigamos con harta energía nomás. Así que un besito, un abrazo grande a cada una para partir. Súper, gracias. Gracias, Muchas Valeria. gracias. Comenzamos entonces. Nosotras, ustedes saben, ya llevamos 3 talleres fantásticos, ¿verdad? Donde trabajamos ya en una primera unidad y pudimos llegar a un consenso de qué íbamos a entender por ciencia, ¿verdad? ¿Qué es ciencia? ¿Cómo es el trabajo de un científico? Pudimos ver algunas experiencias de mujeres en la ciencia. Nos dimos cuenta que ustedes manejan muchísimas ideas de cómo trabajar la ciencia, lo valoramos muchísimo, así que eso nos tiene muy contentas. Y ahora, poco a poco vamos a ir metiéndonos a la sala de clases, ¿verdad? Al tema metodológico. Y para comenzar a trabajar la metodología, queremos que ustedes vivencien un taller indagatorio, ¿ya? Nosotras hemos rediseñado este taller para poder realizarlo de manera virtual. Bueno, y su nombre no esconde mucho. El taller se llama ¿Flota o se hunde? ¿Ya? Así que imagínense qué es lo que vamos a hacer, pensando en los materiales que les solicitamos. Tenemos 2 grandes objetivos para desarrollar el día de hoy, y el primero es que ustedes puedan participar activamente de una actividad indagatoria. Así que, con esto de participar activamente, por favor, yo las invito a que ustedes hagan una a una las actividades que vayamos solicitando, que nos pregunten, que si se les ocurre una forma distinta de hacerlo, también ustedes lo puedan comentar. Y un segundo objetivo es que seamos capaces de, a través de esta actividad, reconocer y caracterizar el ciclo de aprendizaje de la metodología indagatoria, que es la metodología, ¿verdad?, que sustenta el programa PIP. Entonces, para que sepamos por qué se llaman así cada uno de estos momentos de la clase, tenemos que reconocerlos en una actividad. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿Alguien que tenga alguna última duda de los materiales? Si no, igual puede levantarse rápidamente e ir a buscar si algo le falta. Mira, papa, cebolla. O sea, perdón, estoy perdida. Ese es el menú de hoy. 2 frutas, una papa, el cuchillo. La cebolla también es verdura. Ya, sí. Sí. Ya. Es una fuente primordial, una fuente con agua. Ya, sí. Date. Una fuente con agua, ojalá más arriba de la mitad, pero lo ideal es que, como vamos a ir probando si flota
no se hunden los elementos, que no toque el fondo. suelo o el El fondo. fondo, o sea que sea, Ya. el nivel de agua tiene que ser más alto que el tamaño de la fruta o de la verdura. Perfecto. Ok. ¿Qué necesitamos para comenzar? ¿Cómo partimos siempre el taller? Con una pregunta. Y esta pregunta busca recoger, ¿verdad?, las ideas previas. ¿Cuántos saben respecto a un tema? Entonces, la pregunta que les planteamos es, ¿qué creen ustedes que determina que los objetos floten o se hundan en un líquido? Esa es la pregunta inicial. Nos tomamos 1 o 2 minutos para que cada una registre en su cuaderno sus ideas y pasado este tiempo las compartimos y las registramos en nuestra pizarra. Recuerden que en esta primera pregunta no estamos tratando de buscar una respuesta correcta. Las ideas que ustedes tengan. ¿Hay que decirlo? Sí, en un minutito más vamos a preguntar para tomar las ideas de todas. Ya, voy a ir registrando entonces en la siguiente lámina. Recuerden que pueden usar el chat también para comentarnos sus ideas previas y Glorita me va ayudando a que vayamos sistematizando sus ideas. Veamos. Tengo que salirme de aquí para poder editar. Ya querías. ¿Quién nos quiere compartir sus ideas? Primero que nada, el peso de cada elemento. Peso, densidad. Densidad también. ¿Quién está? Susana. Susana. ¿El peso de qué? De cada elemento Ya. que vamos a sumergir o que vamos a poner. Muchas gracias, Susana. La densidad. Tiene que ver con el volumen, la masa. Y pregunto para aclarar nuevamente la idea, la densidad del elemento. Claro, masa, volumen, claro, de lo que tenga la... Dependiendo de la masa, el volumen, depende del... No sé si tamaño, porque igual también depende de... No creo, ¿me escuchan? ¿Sabes quién es? Sí. Soy Glenda. Glenda. Yo creo que mientras más aire tenga la fruta dentro de su estructura, va a flotar. Eso tiene que ver así como con los átomos, no sé muy bien cómo decirlo, pero mientras los átomos estén como más separados va a flotar y mientras estén más juntos, eso se va a ir a fondo. Ale, el chat está, pero lleno de respuestas. Sí. Lo estoy anotando.
¿Alguien más que quiera compartirlo? Si no, me leen algunas del chat. Sí, peso, volumen, la forma del objeto, densidad del elemento, densidad del agua, solo densidad, masa, volumen, cuando hablan de la densidad. Voy a ir subrayando Tensión superficial del agua, por supuesto. Material o componente con que está hecho el objeto. ¿Qué pasó? Habla. Eso. Gravedad. La estructura del fruto, si tiene aire, de acuerdo a la cantidad de agua. La densidad dentro del cuerpo que está flotando. La densidad. Eso. Muchas ideas, fantástico. Sí. Las mantenemos entonces y las vamos a ir mirando a medida que avancemos el taller para ver si estas ideas iniciales las mantenemos, las cambiamos o a lo mejor van creciendo, ¿verdad? Nuestras ideas. Entonces, manos a la obra. Vamos a realizar un ejercicio de predicción. Para ello, necesito que en su cuaderno ustedes hagan una tabla como esta, una tabla con 3 columnas y con las filas necesarias para que pongamos las distintas frutas con las que trabajemos. Vamos a poner una columna de fruta-verdura, segunda columna, la predicción. F o H es flota o se hunde. La predicción ustedes van a ir poniendo lo que creen que va a pasar. Por ejemplo, la primera es la manzana. Vamos a ir tomando distintas voluntarias que quieran ir participando. Vemos la manzana y ustedes van a anotar una F o una H si flota o se hunde. Y posterior a esa predicción vamos a hacer la observación y vamos a ver qué ocurre realmente. Y ustedes van a volver a marcar en su tabla lo que ocurrió. ¿Ya? ¿Cuál es la evidencia que obtuvimos al realizar esta observación? Así que les damos un segundito para que preparen la tabla. Cali, pon la... Te pidieron que pongan la pantalla completa. Bien. Vamos a ir viendo. ¿Qué frutas tienen? Yo tengo kiwi, naranja, plátano y manzana. Un tutti frutti. No, déjame ir enseguida. ¿Plátano? ¿Alguien tiene plátano? Sí, sí, pero hay una profesora. Plátano. Sí. ¿Esa es una mandarina? Kiwi, manzana y Perfecto. Ya Mandarina. ¿Pera? ¿Alguien trajo pera? Mira. No tenemos pera. Es lo primero que se comen mis hijos.
También hay peras. ¿Un tomate? No. Yo tengo. Mira, tenemos tomate, y por ahí veo que hay un tomate cherry, Yo También. tengo tomate. fantástico. A ver, con tomate. Un limón, Un tomate. Limón tengo. ahí tenemos un limón. Fantástico, tenemos limón. ¿Y alguna otra fruta o verdura? Rabanito. Naranja. 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 Mandarina. Mandarina. Súper, Un limón. también. ¿Qué tienes en la mano? Ah, no me aparece tu nombre, espérame. Limón sutil. Bárbara. ¿Es una manzana? Una manzana, sí. Ya. Muchas gracias, que no la alcanzaba a reconocer. Un kiwi. Kiwi, bien. Naranja. Mandarina. Mandarina. Súper, Papa. la papa. Tomate. Los Manzana. mangos, las guayabas. Y ese chiquitito, Melba, el chiquitito verde que tiene, ¿qué es? ¿Un qué? Es un limón, ¿Qué limón es? limón pequeño, Ah, mira. ese chiquitito. Justo lo necesitábamos. Ya. Entonces, veamos. Sigamos la tabla, partamos con la manzana. Todas las que tengan manzana, por favor, tomen sus manzanas. ¿Cuál fue la predicción? Ok, cuando estén listas nos cuentan su predicción, flota o se hunde la manzana. ¿Puede escribir en el chat si creen que flota o se hunde? Nuestra predicción primero. Yo voy a creo que mirar. flota. Yo creo que se hunde. Ya, ¿y por qué una cosa y por qué la otra? ¿Por qué crees que flota? Porque Yo creo que flota porque la estructura de la fruta en sí no es tan hermética. Es como más o menos la respuesta que di es como porosa, por así decirlo. Ya, y el que es Pienso. porosa, ¿qué Claro, tiene más aire. tiene más área? ¿Y por qué se hunde? Entonces, como ¿Quién sólida. dijo no que sé. se hunda? Se hunda porque es como sólida, dice Sí. Erika. Yo también pienso que se hunde por el peso. Eso. Yo pienso que flota. Yo pienso que flota la manzana porque tiene partículas de aire. Bueno, no nos queda más que Probar ahora. no nos queda más que probar. Así que les pido que acerquen un poquito su cámara, si pueden, para que podamos observar las que tienen manzana. Ahí hay una. Glenda, La Glenda, Melba. Luisa también está con su manzana. Janet, Bárbara y Jenny. Sí, póngale dentro del agua, por favor. No se ve mucho. ¿Entera la colocamos? Sí, Sí. la toman y la ponen sobre el Y agua. manzanita también está ahí en su bol. Ahí va. Javier está con un ayudante, ¿verdad? Sí, Javier, tengo mi ayuda. mi ayudante personal. ¡Flota! Ana, ¡Flota! Flota, flota. ¿Flota? ¡Flota! Ok. No se ve, pero flota. La manzana a mí me flota. Bueno, yo ¿Qué crees? ¿Que flota? nunca lo digo al inicio, pero hay premio para quien sus predicciones coinciden con sus observaciones. Así que aquí vamos eliminando. Perdí. No eliminada. Yo sí. Perfecto. Entonces, ¡Sí, flota! flota. Déjala. Ya vaya a poner. Manda.
¿Con cuál seguimos? Ya, ahora seguimos con la naranja. Veamos. ¿Con la naranja quieres seguir? Perfecto. ¿Quiénes tienen naranja? Espérate, pero tenemos que ver si flota o se hunde. Ya ven. Yo tengo mandarina. Cátalo. La mandarina la vamos a probar aparte. Ya. Probemos la naranja primero. Ahora solamente la naranja. Ay. Ahora, aquí siempre es importante que ustedes nos vayan diciendo por qué creen que sucedió, ¿ya? Porque la predicción igual es un aprendizaje que tenemos. Es interesante. Y tiene que tener una respuesta, o sea, de alguna manera tiene un porqué, porque el porqué uno dice que flota se hunde, es importante conocer y saber qué pienso sobre lo que va a suceder. ¿Ya? Son ideas, son aprendizajes previos que tenemos. Entonces, cuéntenos. No todas, pero por ejemplo, la naranja. Ustedes dijeron que flotaba o se hundía. Que se hunde. Hunde. ¿Todas dicen que se hunde? No, yo digo que flota. Hay una que dice que se flota por ahí. Ya. ¿Por qué se hunde y por qué flota? Se hunde por el peso. Por el peso del elemento. ¿Sí? Yo pienso que flota porque sus partículas están como divididas. Porque si nosotros abrimos una naranja, siempre hay un centro, como triángulo. Entonces, por eso yo digo que flota. Ah, ya, o sea, pero es en el fondo porque entre medio está como esa... ¿Cómo se llama? Como una fibra, ¿no es cierto? Entonces hay un poco de aire entre medio. Sí, entre ellas. ¿Ya? ¿Alguna otra que quiera comentar por qué cree que flota se hunde? ¿Y por qué? O sea, Yo también creo que flota por la misma razón que dije antes de que tiene como más aire. Ya, tiene más aire. ¿Sí? Un poquito como la misma respuesta. Y el que se hunda es por el peso. Ya, pues, probemos. En el chat Macarena dice que la naranja flota por la consistencia de la cáscara. Esponjosa, dice. Esa está bien. Flota, consistencia. Melba dice flota ya que sus partículas son más separadas. Ya. Mónica dice la mandarina flota porque es más pequeña por el tamaño. Ya, la mandarina, esa la vamos a probar después, ¿ya? Veamos la naranja. Veamos la naranja. Adentro. Ahí va. Sí, flotó. A mí se me hundió. Se hundió. Mi naranja. Está flotando mi naranja. La mía está flotando. ¿A quién se le hundió la naranja? A mí. Debe ser por el peso, porque es grande. Es por la densidad, la cantidad de La agua. cantidad de versus agua que la tiene, muestra densidad tu de- fuente. Ya. Lo que pasa es que ahí la cantidad de agua que tú tienes Es muy poca es muy poca en relación con al tamaño. el tamaño. Ay, que no tengo más recipiente grande. ¿Y no tienes una olla o algo? Una olla. No importa. No, ahí voy a echar una lo ollita. sucede, aunque no lo veamos. O sea, lo transparente lo pedimos para ver si podíamos mostrar y el otro lo ve. Pero da lo mismo. Es bueno que lo compruebes. Y para el resto, ¿no? Ya, y la mayoría, ¿qué fue lo que le sucedió a la mayoría mientras Flotó. flota? Perfecto. ¿Sí? Erika flota, Ella flota, Paola cree que flota. Paola, ¿crees que flota o flota? Mi predicción es, yo sé que creía que flotaba, pero ahora con la experiencia sí, pues, flota en mi
Ya, Sí. la experiencia te dice que flota. Sí. Ya. Como habían varias que lo proponían, vamos a pasar a ver qué pasa con una clementina, una mandarina, ¿verdad? Probamos con la naranja. Yo, precisamente mi naranja era sumamente grande, pero en mi caso flotó. Y ahora quiero que prueben las personas que tengan una mandarina. Hagan su predicción primero. Creo que flota. ¿Quién más? Flota. ¿Por qué? Que si la naranja flotó, la mandarina también. O sea, ya, perfecto. Estamos haciendo. ¿Qué pasa? Por si las dos flotaron y. Porque la densidad de la mandarina se parece mucho a la de la naranja, entonces solamente cambia el tamaño. La mía se hunde. Claro, yo digo que flota, no sé. A ver. Escuchémosla. ¿Vemos? ¿Flotó? Yo creo que la naranja que se hunde está añeja. Ahí está la mandarina. Ahí está flotando la mandarina. Esa hipótesis tenemos que irla anotando para comprobarla, porque tendríamos que abrirla, ver qué le pasa a esa naranja. Pero tendrá que pregunta que podemos hacer. Perdón, ¿tendrá relación la cantidad de agua que le agregamos a la fuente? A lo mejor, si la mandarina, por ejemplo, en mi caso me flota la mandarina, pero es muy, digamos, a lo mejor es muy pequeña y tengo mucha agua, entonces puede también influir. Mi mandarina se hunde. La mía flota. La mía flota. Mi mandarina flota. Tami, la mía igual, la mandarina ¿tú mía tenías flota. naranja, Tami? Naranja no, mandarina. Solo mandarina, ya. Pero tengo suficiente agua, es un recipiente bastante grande. Sí, perfecto. Oye, y pregunta, ¿qué hará ¿por qué flotan? La mayoría de las naranjas, o sea, todas las naranjas y la mayoría de las mandarinas, ¿por qué flotan? Porque Con las partículas que están separadas. Claro. Porque tienen en su interior, en la cáscara. Separación. Porque la cáscara y la carne de la fruta están separadas. Entonces ahí se hace una partícula un espacio de aire. ¿Y cómo podríamos comprobar si es por eso? Sacándole la cáscara. Marlene dice acá, ¿qué pasa si pelamos la mandarina? Ya pues. Saquemos la cáscara. Ahora, igual es importante, vayan también haciendo este análisis, igual lo vamos a retomar en algún momento, de que en algún momento hablamos de que una era más grande que la otra. Después vamos a definir los conceptos. Por lo tanto, esta es distinta a esta y actúan en forma diferente. Pero prácticamente estamos comprobando que la mayoría de las mandarinas flotaron y la mayoría de las naranjas flotamos. Ahora estamos buscando el por qué quizás alguna de ellas se hundieron. Vamos a pelarla. Bien. Ya. Ahí ya no flota. Ahí la cáscara se hunde. Sin cáscara se hunde. No, flota. Se hunde. Están ahí entre medias agua. ¿Topó el fondo? Sí. Está topando el fondo del recipiente. La mía, por lo menos, sigue flotando. Flota más abajo, pero todavía no toca el fondo. Está entre aguas. Entre aguas. La mía se hundió sin cáscara. Creo que si tiene que ver algo la cáscara, mi mandarina era de una cáscara muy pegadita, no tenía aire. No era como esas naranjas, mandarinas, era de otra raza.
¿Qué dice? Vamos a responder eso, ¿ya? Veamos, sigamos indagando. Se hundió la mandarina, sin cáscara. Y la naranja también. La naranja sin cáscara también se hundió. Entonces es muy probable que estuvieran en la razón y influya el aire, como decían ustedes, que hay entre la cáscara y la carne, o lo que está contenido en la cáscara en sí. Porque la cáscara flota. Sí. Sí. La cáscara flotó. La cáscara flota. Perfecto. Plátano. Probemos con el plátano, a ver. Esta naranja se hundió igual. Gracias, Susana. Esa fruta la guardamos porque después tenemos que comerla de postre. Hacer un tutti frutti. Ya, ahí tenemos un plátano. A ver, un plátano. Acá. ¿Sí? Perfecto, hagamos las predicciones. ¿Plátano flota o se hunde? Ay, no sé, ya estoy en la duda ya. Es que ya tenemos con naranja. Yo digo que se hunde. Instalamos la cáscara. No, así tal cual. Así tal cual. Espérame, Susana. Se hunde, yo creo. Yo creo que se hunde. Se hunde. Se hunde porque es más pesado, no sé por densidad. Tiene potasio. Es como más compacto. Tiene potasio, potasio es denso. Veamos. Pongan entonces. Flota. Yo también digo que se hunde. Ah, también flota. Flota. ¿Qué pasó con el potasio? Ahí está adentro. Está adentro escondido, la cáscara lo protege. Flota el plato. ¿Tendrá que ver la cáscara de nuevo? Sí. ¿Es compacto de unión quizá? Probemos, pues. Es como uno cuando uno va a la yo por eso cuando voy a la cocha me pongo tensa y puedo flotar. Yo no sé flotar. Yo me hundo. Yo No por sé eso si flotar. no con el cuerpo tenso, yo por eso No sé, yo no hago. sé. Yo cuando voy a la cocha me pongo mi cuerpo tenso y recto así y floto. No, yo no. Pero si Me me hundo. relajo, me hundo. No sé, yo no floto. Eso lo hago porque Mi uno tiene espalda no flota. uno donde tiene la cocha acá, el agua dulce igual es distinta al agua de mar. Ya. Estoy sorprendida. ¿Pelamos el plátano? ¿Tenemos que pelar el plátano? Sí, Ya. dale. Pelemos. Susana, pelemos, Janet. Saquemos para ver si se mantiene nuestra hipótesis de que la cáscara está influyendo en que la fruta flota y no se hunde. Y ahí va. A ver, ahí Susana la tiene, estamos listos. Redoble de tambores. Dale, Susana. Cha, cha, chan. Ya. Flota. Vamos, vamos. Flota. Oh, flota. Flota. En realidad flota como que la puntita hacia arriba y la otra hacia abajo. La mía flota completa. No, Me está flotando, está como desnivelado. Me queda una puntita arriba y la otra tocando fondo. La cáscara, el mío Está flotando. Yo juraba que se hundía. Oh. Yo también tenía ese concepto que se hundía. ¿Y la cáscara, queridas, también flota? La cáscara sola. Sí. Sin cáscara igual flota. Sí, flota. Ya. Tenemos que seguir buscando entonces ideas, porque lo que pensábamos que pasaba con la naranja no está ocurriendo lo mismo con el plátano. El kiwi. De acuerdo. El kiwi. Veamos quién tiene kiwi. Yo. Ya, prueben el kiwi. Y espera. Predicción, antes que se me olvide. Ay, no sé, ya. A la altura, yo sigo diciendo que se hunde por el peso, pero ya como todas las frutas flotan. Yo creo que flota. Veamos. Yo digo que flota. Creo que se hunde. Todas las frutas flotan. Kiwi se hunde. Mónica. Por lo menos se hundió. Ahí dije que se hundía y se hundió, ¿eh? Se hundió. Se hundió. ¿A todas?
¿Todos se hundieron? Perfecto. Ay, el kiwi. El kiwi A se ver. hundió. A ver, yo creo que podríamos retomar el tema de los tamaños, para ver si, porque ya las cáscaras nos tienen dudosa, probemos, ya que alguien de ustedes tenía un limón de pica, vamos a hacer la diferencia. Limón, no sé si se llama normal chiquito, pero lo voy a llamar así. Limón sureño. Limón Sureño. sureño. Muchas gracias. Limón sureño. Limón sureño. Limón de pica. ¿Flota o se hunde? Flota, porque si a lo mejor la misma densidad de la naranja puede ser, no sé, flota. Como primo hermano de la naranja, entonces uno dice ya. Cáscara es gruesa. Flota. Claro, pero no sé. Ya, predicciones del limón. ¿Se hunde o flota? Yo creo que Probémoslo. Yo creo que el sureño flota y el de pica se va a fondo. Yo tengo un limón de esmeralda. ¿Cuál es el limón de esmeralda? No tiene pepas. es verde. No tiene pepas. Yo tengo el sutil. ¿Y no es lo mismo? Parece que no. No, el sutil es como el tradicional. No, claro, es un el esmeralda. sureño también. El Este sureño sureño, pero es un poco más chico más que denso. el amarillo. Y la cáscara también es un poquito distinta. Como el de pica, pero un poquito más grande. Este es esmeralda, pero no tiene pepas. Ya, probamos. Para hacer pisco sour. Probemos Oye, el... Glenda dijo que... ¿Qué pasaba? Glenda, tú diste una predicción. Yo creo que el sureño flota y el de acá de pica se va a fondo. Ya. Marlene dice, ya. Porque el de pica tiene más agua. No sé. Ya, y por eso se hunde. Igual las cáscaras son distintas. Sí. Ya, Yo creo que flota. ¿no? Ahora tenemos que considerar que el agua de Iquique igual es diferente al agua de Santiago. A lo mejor eso es verdad, eso es verdad. Nuestra agua tiene minerales. Pero menos mal que tú, Alejandra, tú tienes, yo tengo limón. Sí, tenemos diferentes. Sí. Nuestra agua tiene minerales. Y a Alejandra le flotó la mandarina. A nosotras no. Sí. Sí, porque a mí, claro. Y ese también es un tema súper interesante que lo vamos a conversar. El limón pequeño se hundió. A ver, pero primero el limón sureño. Ya, y el sureño punto adentro. Po. Flota. Flota. ¿Se lo ven ahí? Que se hunde. ¿Y Melba cuál tienes tú? De El limón pica. pequeño. Ya, mira, el limón pequeño, así como la predicción que nos hizo Glenda, se fue al fondo. ¿Y podrías mostrar a la cámara cuando lo pones, por favor? Porque ocurre algo particular con el limón pequeño, mira. Ahí lo voy No lo veo. Ahí se fue inmediatamente al fondo. Sí. A ver, Javi, su ayudante. Y a ver, Póngase, ponerle. por favor. Flota. El Pero limón. ese limón es de pica, parece que no es de pica, ese es un otro. Oye, pero... Oye, ¿podemos guardar como pregunta cuántos tipos de limones hay, por favor? Ese limón es limón esmeralda, Javiera. Sí, se hundió. El sureño flotó. Susana tiene uno de pica, ¿verdad? El sureño flota. Esmeralda. Sureño flota y de pica. Sureño flota. De pica son. ¿Lo ven? La Tamara tiene uno de pica, ¿no? Quiero decir algo. La Tamara nos puede decir algo. La mandarina que yo tenía era igual que un limón pequeño, chiquitita y la cáscara pegada al producto en sí. Entonces yo creo que las cáscaras van influyendo por las razas. Aparte la cáscara es delgadita, es súper delgada la del limón. Por eso hice de mi de mandarina, yo la veo igual al limón pequeño. Mira, ahí Gloria nos está mostrando la diferencia de un limón sureño
y un limón pequeño. Y ahí se ve, ¿verdad? Claramente que uno flota y el otro se hunde. Es sutil el de abajo, ¿eh? Ah, es sutil. Esmeralda flota. El de pica se hunde. O sea, los limones llegaron a confundirnos más todavía. Sí. Cuando pensábamos que ya habíamos aclarado un poquito el panorama. Pucha, sí. Pero hay respuestas, ¿ah? ¿Pero quién más tiene limón sureño, aparte Yo. de Alejandra? Yo, Jenny acá. Porque yo puse ese sureño. Yo voy a ir a buscar. Yo y flota, miren. No, yo no tengo sureño. No. Flota, Ahí se ve. el amarillo y el otro se hunde. El limón sureño flota. El de pica se hunde. Y el sutil o de pica se hunde. El de esmeralda flota. A mí el Esmeralda flota, mira, yo no conozco, no conozco. El de esmeralda no tiene Sí, pepa. porque también es gruesecita la cáscara. Sí, Yo tiene tengo de pica y me es flota. como súper así, muy pareja. Perfecto, y lo han dicho ustedes también. Ya, perfecto. Los limones nos llevaron a una confusión. A una confusión. ¿Nos queda alguna fruta? Tomate. ¿Ya? Veamos el Veamos tomate. Las que tengan tomate, por favor. Hagan las predicciones. Traen un tomate, hijo. Vamos a empezar, yo voy a empezar a ver la cebolla, todo. Yo creo que segundo. No sé, se hunde. Yo A creo ver, ver sus predicciones. Creo que se hunde. porque el tomate se hunde, yo creo. Voy a ver. Se ¿Quién hunde. quién tenía tomate cherry? Gloria. Tami. ¿O no? Ya, Tami. No, si alguien Veamos. tenía tomate cherry, que no era yo nomás. Sí, la Tami tiene uno. Mira. Ah, yo también tengo, pero en el refri. Ya, vamos a hacer la predicción de los dos. Ya. El tomate flota porque tiene aire en su interior. Eso dice Luisa. Yo digo que se hunde. Igual digo que se hunde. Yo también digo que se hunde. Cuando los lavo se hunden. Ah, Cuando lo lavas se hunde, sí. Veamos. Probemos. Flota. Sí, se hunde. Seguiremos guardando los premios. No, flota. Es como que está en la mitad. Así. sí, está como entre medias aguas. Intenta Está flotar. flotando, pues no se va al fondo. Sí. Oh, flota. No está flotando. Sí, flota. Y el limón de pica también. Perdón, el tomate cherry. Que lo muestre. Hasta hace burbujita. Mi tomate hace burbujas. ¿Sí? Tiene un hoyito. Porque claro, debe estar roto. Debe tener algún hoyito. Mi tomate cherry se hunde. Todo lo mío se hunde. ¿Será mi agua? ¿Seré yo? Dios? Miren. El tomate cherry. ¿Y Gloria, tú tenías cherry también? Sí, también. Mi tomate flota, pero no sé el cherry. Ahí vamos a ver, a comprobar con una segunda observación con el de la Gloria. Ella también tiene un tomate cherry. Vamos a ver si le ocurre lo mismo que a Tami, para que no pensemos que es solo el agua de la Tami. Mi tomate se hunde, pero estaba abajo y ahora en el rato que lo mantengo, como que se subió más. Subió más. Ya El no cherry está está tocando ahí el fondo. abajo. ¿Se Ya, ve? se hundió. Se requete hundió. Y el tomate, el otro, es mucho más grande. Está flotando. A ver, mi cherry. Segundo Ok. se flota. Espérate, se hunde. ¿El tomate grande flota? Así es. Sí. Flota. Y miren, este es mi tomate. Si lo tomaran, yo creo que este pesa 50, tiene una masa como de 50 gramos mínimo. Tomate. Y acá abajo está el cherry. El cherry se hunde. Totalmente. Sí. Digo, sí. Quizá porque es más Wow. Ok. Empecemos a pensar, ¿ah? Bueno. Tamaño, masa, peso.
podemos ir viendo ciertos elementos. Tenemos el caso de los tomates, un tomate bastante grande y el cherry que es chiquitito, y hay el grande flota, pequeño segundo. Entonces podríamos ir pensando que a lo mejor el tamaño no es... importa el tamaño. No influye. El tamaño no importa en esta ocasión. Ahora, aquí a mí me gustaría que empezáramos a hablar, cuando hablamos de tamaño, ¿de qué nos estamos refiriendo? De masa, volumen, del volumen, ya ahí siempre tenemos que empezar como a tratar de... Necesito que me digan cuando hablan de tamaño, ¿a qué se refieren? volumen. Solamente eso, ¿ya? Volumen. Ya, volumen. Ya. Volumen, molécula. Volumen. Perfecto. Les pido ahora si pueden ir o acerquen la papa cruda y el trozo de plasticina. Que todas la tengan a mano. Porque ya hicimos bastantes predicciones con la fruta, con algunas verduras, tenemos algunas hipótesis, entonces yo creo que podemos ya trabajar con estos dos elementos distintos. No sé, ¿está acá la bolsa naranja? Glenda está trabajando con masa, ¿verdad? Glenda está trabajando con masa, no con... Sí, con esta, con la Play-Doh. Ahí tengo la barrita esta. No hay ningún problema. Solamente para que lo tengamos en consideración. Entonces, nuevamente una pregunta, queridas. ¿Qué creen ustedes que sucederá al poner una papa y un trozo de plasticina en el agua? ¿Flotarán o se hundirán? Van a entonces responder en su tabla su predicción. ¿Qué ocurrirá con la papa? ¿Qué ocurrirá con la plasticina? Y nos van a dar un argumento. Justifíquennos por qué creen que flota o por qué creen que se hunde. Lo pueden escribir en el chat también. Creo que la papa se hunde y la plasticina flota. ¿Ya? La plasticina se hunde. ¿Alguna razón? Que no fuera... Por el peso de la papa, porque la plasticina es más liviana. Yo creo que la papa se hunde por el peso y la plasticina también se hunde. No sé cómo explicar el por qué la plasticina, pero... Creo que la plasticina se hunde porque no tiene oxígeno. Por la masa. Y porque la masa composición. Por su masa. Se hunde porque es un componente inerte. No, yo creo que se hunde la plasticina porque es como, no sé, como su masa, su densidad es más juntita, las moléculas, no sé. Tiene más, No sé. más compactada. Pensada, más apretada. Eso. Yo también creo que se hunde la plasticina porque creo que es como más hermética. ¿Y la papa, Melba? La papa pienso que igual debe tener poros de aire. Un vegetal. Tiene... ¿Y la papa se hunde o flota, Melba? Flota. Flota. Yo también creo que flota la papa. Yo creo que la papa se hunde igual que la plasticina. Súper. Tengo fe. Está bien, pues. Veamos, pongan su fuente. Veamos qué pasa. No, al mismo tiempo no La Jenny tenía razón. Se hunde la papa.
Las dos se hunden. Se hunde. Yo dije se hunde. Oh, de veras. La masa también. Se hunde la papa y la plasticina. También se hunde. Las dos se hunden. Sí, se hunden. Ambas se hundieron. Perfecto. Sí. Hunde, se hunde. Ah. Ok. Qué pena. Bueno, esto nos lleva a una exploración. En la papa se están uniendo burbujitas. Sí. Por los ojos. Tiene mucho ojo. Mire, puede ser los ojitos. Los ojos se van a llenar de aire. Así. Esperanza que flote. Bueno, veamos entonces, pues. Pregunta a todas ustedes. ¿Es posible hacer flotar un objeto que se hunde? Sí. Sí. Es posible hacer flotar un objeto que se hunde. Pienso que sí. ¿Sí? ¿Todas dicen que sí? Sí, los barcos. Sí. Sí. Perfecto. Los flotadores hacen flotar a todo el mundo. Sí. Perfecto, entonces hagámoslo, pues. Esta es su desafío, queridas. ¿Se acuerdan que les pedimos un cuchillo con serrucho? Pueden utilizar una cuchara. La instrucción es la siguiente. Ustedes tienen su papa, tienen su plasticina. A cada uno por separado. Ustedes con la papa pueden hacerle las manipulaciones que ustedes estimen convenientes. Pueden pelarla, pueden picarla, pueden rebanarla, no sé, lo que ustedes quieran. El desafío es que ustedes logren que esta papa, que ustedes vieron que se hundió, logren que flote. ¿Qué hijo? Con la plasticina. ¿Listas? Yo no tengo papa. A manipular. Alejandra, la papa se puede reemplazar por otra cosa, no tengo papa. ¿Quién es? ¿Quién es? Jenny. Jenny, cuéntame qué de lo que usaste se hundió. Nada. La pepa flotó, la manzana flotó, el limón flotó. Hágalo con la Con la pura plasticina. Ya, gracias. Trabaja con la plasticina. Veamos. Y vayan registrando los cambios que le van haciendo a sus elementos, para que después nos puedan comentar. Marlene nos está comentando, dice, la plasticina la corté y la puse de un tamaño pequeño, pero igual se hundió. Ah. Yo igual. Sí, yo pelé la papa y igual se hundió. Corté un trocito de papa y la pelé y también se hundió. A mí me flota la plasticina. Y igual la plasticina la hice chiquitita y también se hundió. O sea, el hecho de que sea más grande, más chica. No, da igual. Significa que ahora tengo que buscar otra forma. Hice un barco de plasticina. ¡Súper! Flota. Y yo también estoy haciendo lo mismo. Jenny, ¿tienes más plasticina? Sí. Ya. Intenta dar otra forma ahora, pero también que logres hacerlo flotar. Y la Marlene, como se está mirando ahí. Ya, ¿vamos a probar con una pelotita? ¿O le va a dar forma? Janet, no pasa nada con la Janet. Está destruyendo para allá. La Joana está cocinando. Joana, ¿qué está haciendo? Vamos a ver si sale algo entre la papa y la plasticina. Ya, estamos. La cáscara igual se hunde, sola. Se hunde igual. Pelaste toda la papa. Y la cáscara se hunde igual. Se hunde igual aparte. Ok.
Susana parece que lo está logrando, ¿no? Sí. No, no me resulta, se hunde. Definitivamente a mí no me resulta. Pero ustedes me dijeron que sí, pues chiquilla. Ustedes me dijeron, no, si se puede, ya, entonces. Hay que seguir probando, hay que seguir probando. No se den por vencidas. Creatividad, chicas. Estoy usando masa Play-Doh, pero se me hunde de todas formas. Paola pregunta si se le puede echar algún elemento. No. Es papa, plasticina y el agua. La mano. La mano flotó. No flotó. Estas se hundieron. La Melba intentó cortándola por la mitad, haciendo un orificio en el medio, pero se hundió igual. Ya, súper. O sea, un hoyo no influye. Lucía, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus intentos? ¿Has logrado algo? Todo se hunde. Todo se hunde todo por ahora. Sí, la plasticina la hice como en culebrita, después una esfera pequeña, y la hice en una esfera con un agujero al medio y todo se volvió. Ahí flota la otra plasticina. Jenny, A ver. ¿pueden mostrarnos el diseño del azul? Muéstrame el diseño del azul. Si ustedes miran ese diseño, ¿a qué se asemeja? Un bote. Ya. O sea, estamos usando nuestras experiencias previas. Sabemos que un elemento con forma de bote flota. ¿Cierto? Jenny, tú usaste esa experiencia previa y lograste que flotara. Que flotara. Veamos si, tratando de dar una forma similar. La otra igual flota. ¿Y qué forma tiene la otra? Tiene forma como de una esfera, pero por dentro está hueca, tiene aire. Como las un pelotas. flotador, como una pelota de La playa. pelota, sí. Ahí logré que flotara la plasticina. Ya. Gracias, Jenny. ¿Quién Susana. Susana, ¿qué hiciste? Ahí logré que flotara la plasticina. ¿Qué forma le diste, Susi? Como una canoa. Perfecto. Ovalada. Luisa, Yo sigue logré- intentando con la papa. Yo logré Ahí. con la papa. Bárbara, logró con la papa. No A ver, ciegas. Logré con la papa yo. a ver, Ya. muéstrame. ¿Se ve? Sí, pues, sácale un poquito del agua para que nos muestres la forma. Me hunde la Ahí. plasticina. Ya. La hueco. Cuéntanos qué hiciste. Bueno, probé un montón de formas, pero hablando de las experiencias previas, dije, bueno, algo más fácil, como es un bote, y comencé a huecarla y flotó al tiro. Acá. ¿Ya? Susana, perfecto, Y la gracias Bárbara. ¿Y Susana qué hizo? Flotó la plasticina. Y la papa se me llenó de agua, pero había flotado al comienzo. Ahí. Se va. Ah. A ver, mira, aquí hay una diferencia que es bueno como notarla, porque Susana creo que peló la papa, ¿no? Sí. Y Bárbara no la peló. ¿Ya? Entonces Bárbara lo que hizo fue ahuecar y Susana también la peló, creo que algo ahuecó, pero está intentando en ahuecar más, pareciera. Lo vemos, porque ahí hay dos diferencias. Ya sabes. Bien. Ahí me flotó la papa, pero la mitad. ¿Kiko puede probar con esta? ¿Quién dijo ahí ahí me flotó? Erika también está con ayudante, bien. Sí. No importa. Mi nieto estaría aquí también. Sí, No hay problema. Me flotó la papa. ¿Qué hiciste, Melba? Pero dura un rato, no me dio la papa, pero quedó ahí se me hunde. Como la pelé, porque le había hecho un orificio y le marqué más el orificio y se mantiene flotando. O sea, ahí da lo mismo que lo tengas vemos por Bárbara y vemos por Melba, que no es cierto, independiente si tenga cáscara o no. En el fondo, ¿qué es lo que está influyendo acá en este caso? Ahí me resultó con la papa. Ya, ya.
Sí, igual, pero a mí me funcionó ahuecándola ahí. Sí. Pero la mitad, no entera. Pero aún no lo logro con la plasticina. Ya, tenemos que seguir buscando. Ahora me resultó la plasticina. Hice como una flor calada. Ya, pero esa flor calada significa que en el medio, ¿qué es lo que estás teniendo? O sea, sacaste, ¿qué es lo que cambiaste? ¿Qué modificaron al final con la... Oxígeno, que tenga aire. Que tenga aire, o sea, ¿qué modificaron de la plasticina? La forma, yo La la plasté. forma. La forma. Le di una Claro, forma. y en la papa. La forma. También tuvieron que modificar la forma. La forma, la plasticina la hice así, como un platito, como le puse acá, y ahí flotó. Perfecto. A ver, ¿cómo, Moni? No te vi. Ahí. Flotando todo el rato. a la Así. Ah, ya. Así. Es que barquito no sé hacer yo, po. Es lo que pude hacer. No, pero los barquitos pueden ser de distintas, ¿no es cierto? Pues bueno, es como tienen un una barco. estructura muy parecida en varias cosas, pero pueden haber Claro. varios. Así, y por lo menos la puse y me flotó. Pero la papa todavía no logra. Ya. Piensen que estos catamaranes que andan en la el... plasticina. Claro. Ay, no, qué horror. Todavía nos quedan un tiempo, así no se preocupen. Sigan intentando. A mí se me hunde lo de la plasticina, pero porque usé masa Play-Doh. Entonces, ya. Está muy húmeda, no es hermética, entonces está como muy pegajosa. Y cuando la tenías así como un trozo y la tiraste al agua, ¿qué le pasó? ¿Se hundió? ¿Flotó? Al tiro. No. Al tiro se hundió. Sí, Ya. pero ahora ya está muy chiclosa. O sea, el agua de alguna manera como que cambia su estructura. Yo no la había probado nunca. Sí. Bueno que la hayas probado porque también... Ahí ahuequé la papa y ahí flotó también. Le saqué todo lo de adentro, le dejé así como una huequita como una y ahí carcasa. flotó. Exacto. Lo mismo que con la misma forma, traté de darle una forma similar a la papa y a la plasticina. Y ahí flotar. Ahora, cuando le dan una forma distinta a la papa deja de ser papa. No. No. ¿No es cierto? Y la plasticina, dejar de ser plasticina. No sé. No. Tampoco. Escucha, entonces, ¿qué está influyendo? La forma solamente. Formas. La forma. Forma. Pero cambia la masa, ¿no? O sea, te la huecan, cambia la masa de la papa. Le sacamos masa. ¿Le sacaron masa, po? Sí, po, se le sacó, po. Pero ¿y el volumen cambia? Sí, o sea, si lo sacamos por la mitad, sí. También. Pero si no- Está el peso el que cambia. Sí, el peso también volumen cambia, obvio, si cambia la masa. Pero si yo cambia el hueco, peso. no. El volumen no cambia, menos que... Problemas para Reina, la Marina, el Pero este se ve bueno. Tía Gloria, ¿Quién habla? Tamara, Cami, cuéntame. yo ahuequé la papa igual que la compañera. Quedó como un barquito, pero me dura solo un ratito y después se hunde igual. ¿Ya? ¿Y En viste el que no fondo- tuviera, por ejemplo, ¿y por qué se hunde? ¿Se da vuelta? ¿Porque le entra agua? No, empieza como, no tiene orificio para que el agua entre, pero el peso de a poquito. ¿Tiene y se cáscara? empieza- ¿Cómo? Tiene cáscara. Sí. La mía no. Me pasa lo mismo que la Tami. La mía no tiene cáscara y flota. ¿Todo el rato flota, Melba? Sí, todo el rato flota. La Sí, plasticina pero es la mía es flota. como la tuya. La mía también, un Creo que ratito y influye luego se algo bota. ahí, eso lo vamos a ir mirando. Ahí, mire. La mía sí tiene cáscara.
Tamara, la mía sí tiene cáscara y ha flotado todo el rato. Todo el rato. Solo que le hice las paredes más gruesas. Puede ser eso igual como la A ver, capacidad muéstranos, esa que- Tami, tu papa barco. Dani, si puedes. Mi plasticina no flotó. A ver. Ahora ahí influye el tipo de cáscara también, eso lo vamos a tener que ver. Es la raza. ¿Es la qué? Oye, y yo me acerco para mirar y la Tati no me lo muestra, po. No, estoy ahora pelando la Ah, ya, perfecto. Prueba así es. Y me resultó la papa. Ya, me resultó la plasticina. No te rindas, Glenda, no te rindas. No se rinda, por último, después nos Me mandan. resultó la plasticina. Y la papa la partí por la mitad y ahí me funcionó. Perfecto. O sea, le cambié el volumen. Sí, ahí sí, le cambian volumen y Masa. Y la masa. Si yo le saco, la masa cambia. O sea, le saco mi rollito y mi masa cambia al tiro. Ojalá pudiera hacerlo como con la papa, pero no puedo. Vamos a ir compartiendo, entonces, y ordenando. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que ir anotando las diversas manipulaciones? Nos fueron comentando. Y me flota. Entonces ahora veamos y discutamos en torno a qué cambios permitieron que la papa y la plasticina floten. Para que vayamos llegando Cambiar a su una... masa. La forma, cambiar la masa. forma. Sí, la forma. ¿En ambos? Sí, En ambos. Sí, en ambos. ¿Ya? El volumen que tiene la papa, a mí no me resultó la plasticina, me resultó la papa solamente. ¿Puede ser el volumen? Yo tengo algo que decir. Díganos. Que yo creo que no es el volumen, porque igual uno hace tiritas, que obviamente de volumen son muy más chiquititas, y no flotan. Siempre es la forma, más que nada. Porque esta sí flota y esta no flota. Entonces es más la forma que el volumen. Claro, la forma. Yo creo También que tiene forma menos y densidad. masa. Claro, menor densidad. Yo, forma y densidad. O sea, la forma, porque de algún momento ustedes hablaron y decían por ahí, o sea, qué cosas vamos cambiando o qué hemos ido modificando, ¿no es cierto? Esas son las preguntas que le hemos estado haciendo. Cambiaron la forma. Ahora, lo que yo inicialmente les preguntaba era qué sucede con la masa y el volumen de la papa y de la plasticina cuando cambiaron su forma. Por ejemplo, yo la plasticina la tomo entera, tal cual como era, la misma bolita que tomé y eché dentro de del agua, se me hundió. Con esa misma cantidad de plasticina, la modifiqué, la pongo y flota. En la plasticina vemos que no cambiamos nada o sea, no cambiamos ni la masa ni el volumen de la plasticina, ¿no es cierto? Inicialmente, porque teníamos la misma. No le sacaron un pedazo, ¿no es cierto? No. Entonces dejaron la misma plasticina que tenían inicialmente. ¿Ya? Entonces ahí hay un concepto que lo vamos a conversar más ratito. Por lo tanto, lo que modificaron fue la forma. En la papa sí le sacaron, al ahuecarla, le estamos sacando masa, ¿no es cierto? Al sacarle masa, de alguna manera, al modificar su forma, también modificamos lo del volumen. Entonces, la pregunta que estaríamos, y ya hemos ido conversando, veamos en la 3. Entonces, ¿cómo explican ahora? Que al cambiar la forma, la plasticina sigue siendo plasticina, la papa sigue siendo papa, bueno, cambiamos su estructura interna, ¿por qué flotan entonces? Porque la forma permite que ingrese oxígeno Ya. o aire. Una Y el está aire diciendo hace que la flote. forma permite que haya, ¿no es cierto?, oxígeno. Porque igual la plasticina pierde volumen al adelgazarlo, porque estamos la forma. Y la Estamos papa cambiando pierde- la forma, ¿no es cierto? En eso estamos Claro. totalmente de acuerdo.
Pero, por ejemplo, ¿quién fue la que mostró que si ponía una tirita de papa, cambiamos la forma, pero esa tirita la pongo en el agua y se me hunde? En cambio, ahuecada, como, ¿no es cierto?, como un botecito, no se me hunde. Porque está más delgada, las paredes están más delgadas. Entonces ay, ¿cómo decirlo? Se le sacó masita o volumen. Saca una tirita muy delgada de papa, una papa frita y ponla encima del agua. Haz la prueba mientras comentamos para que nos muera. Yo creo que al hacerla así, ahuecada, hay como una bolsa de aire. Entonces eso la hace más liviana y flota. Ya. Al hacerla así. Ya. Tenemos dos respuestas que están en relación a que dicen que hay aire entre medio. ¿No es cierto? Y eso significa que hay otro elemento que está influyendo que esto flote. Le cambia la densidad. O sea, en comparación, la densidad hace que... Es como el tema de los barcos, ¿no? Como explican en la película del Titanic, que mientras más peso haya, tiene que haber más aire. Entonces, para que pueda flotar. Y así es como se logran hacer flotar grandes cantidades de toneladas en el agua, por la cantidad de aire que hay dentro de esa construcción. Y además la forma que se le dio, así como cóncavo o como barquito, permitió que no entrara agua. Entonces, al permitir que no entrara agua, se pudo mantener flotando, porque si hacíamos como las tiritas, obviamente no había algo que impidiera que el agua entrara y hundía. En cambio, con la forma, no permite que entre agua, y por eso flotó. Ya, gracias Susana. ¿Qué piensa el resto? ¿Le hace sentido? ¿No le hace sentido? Porque ya varias han dicho y han planteado que influye la forma, porque de alguna manera entra, o sea, en la forma yo tengo otro elemento que me está ayudando. ¿Qué opinan? ¿Lo hizo Erika? Sí, se hundió. La tirita se hundió. Se hundió. Bueno, mientras más fina sea, ¿o no? Pero las papas fritas flotan. Pero lo hacemos en aceite. Claro. En otro líquido. Claro. Ojo ahí, es perfecto, pero qué bueno que lo hayas planteado. Es otro líquido. Aquí estamos hablando de agua. Y ustedes también comentaron otro tema por ahí que lo vamos a ir, también a como aclarar. Perfecto, entonces, de alguna manera, en este caso, ¿de qué depende que el cuerpo flote al segundo entonces? Entre la papa y la plasticina. ¿De qué depende que flota o se hunde la plasticina y la papa? ¿Forma? De la forma. La forma. Pero la forma no puede ser cualquiera. Tiene que ser una forma que esté ahuecada. Sí. Y ustedes muy bien lo plantearon la mayoría. Pensemos en los botes, los barcos, esos barcos enormes, transatlánticos, que son enormes masas, que si los pescáramos, los arrugáramos, los tiráramos al mar, ¿qué le pasaría? Se hundiría. Y son enormes masas ¿no es cierto?, de material, acero, muchos de ellos, que se flotan, justamente, tienen cámaras de aire. Y el aire es más liviano que digamos, que el agua mismo, y que también, y al ser más liviano, o sea, en el fondo estamos hablando en relación a la densidad que posee, ¿ya? Ojo ahí, que ese es un tema que lo vamos a ir como conversar. ¿Alguna duda de lo que hicimos recién? ¿O consulta? Entonces, vamos a ir como armando un poquito. Por favor, les pido que vayan haciendo los comentarios o las preguntas que tengan y que vayan surgiendo, ¿ya? Me flotó. ¿Qué le pasó, Glenda? Me flotó por fin la plasticina. Ah, sí.
Lo logró, Brenda. Ahora, en este caso, si ustedes analizan bien, estuvimos trabajando con varios elementos, pero dentro de todos estos elementos, el líquido que estuvimos usando fue siempre agua, ¿ya? Siempre fue agua. Incluso ustedes por ahí dijeron, pero es que el agua de acá es distinta a la de allá. Claro que sí, influye. Puede ser, ¿no es cierto? Porque de alguna manera tiene sales minerales que son más disueltas o menos, tienen menos sales minerales, más sales minerales. Incluso si pensamos en ese mar, ¿ya? Que el Mar Negro, que se supone que ganas de ir para flotar, leer un diario y no hundirme. ¿Por qué? Porque tiene mucha sal. Y al tener tanta sal, entonces de alguna manera está cambiando la densidad del agua. O sea, los líquidos y todas las sustancias tienen una densidad específica que las determina. Pero ojo, no es que sea para siempre igual, porque hay ciertas condiciones que la modifican. Sí, alguien está hablando. Perdón, disculpe. Sí, cuenta. No, tía, disculpe. Nada que ver, voy a desactivar el audio. Ah, ya. Y aquí Edith está planteando, dice que la laguna Ceja también se flota. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, si yo en el mar o en la piscina me hundo y voy a otro lugar que es agua y floto, significa que mi densidad no es la que cambió, sino que cambió fue la densidad del líquido donde yo estoy sumergida. Por eso acá hicimos solamente agua, ¿ya? Y hay ciertas características que influyen que flote o no flote, ¿ya? Y una de ellas... Para mostrárselos de ejemplo, esto solo lo teníamos como demostrativo, a lo que está complementando Gloria, ¿verdad? Este es un clásico experimento que aparece en todas partes de flotabilidad, ¿verdad? Para hablar de densidad. Pero nosotras sentimos que viene a complementar un taller como este, porque finalmente lo que uno puede trabajar acá es la densidad, no del elemento. Aquí en estos vasos hay agua en ambos y hay un huevo. ¿Qué puedo hacer yo si esta vez quiero hacer que uno de estos huevos flote, pero quiero cambiar la densidad del agua? Echar sal. Echarle sal. Echarle A sal. uno de ellos les voy a echar sal. De hecho, yo creo que por eso unas preguntaron si se le podía echar algo al agua para que flotara. Porque uno sabe que con la sal... Perfecto, pero ahí también es súper interesante cómo vamos construyendo, ¿ya? O sea, con los más chiquititos. ¿Se fijan o no? Damos respuesta a lo que sucedió. Ustedes, por ejemplo, ustedes decían, pucha, pero si le saco la cáscara no flota. La cáscara tiene porosidad porque tiene más aire o menos aire. Perfecto, son preguntas que surgen y que tenemos y que podemos irlas trabajando con ellos también. O sea, los niños se dan cuenta. Los chiquititos que estaban ahí acompañando a la mamá, ¿no es cierto? Miren, ahí está lo que pone la... ¿Qué empezó a pasar con el huevo? Empezó a flotar. Ya no está hundido, no está en el fondo. Como este. Y estamos hablando de que quedan medias agua, pero ahí no está hundido. Se hunde cuando se me va al fondo. Flota, está entre medias agua, y bueno, y flota totalmente cuando está afuera, o está a la mitad de su cuerpo, o la mitad del objeto en el agua. ¿Ya? Cuando está en la superficie. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay varias situaciones, hay varias características. Y uno lo que normalmente plantea, que es lo primero, ¿ya? Está el tema justamente de la masa. ¡Oh, la mandarina me la comí! O sea, tengo un cuerpo más grande y otro más pequeño. Entonces, es un tema de que la naranja y la mandarina exactamente igual, y las dos flotaron. Eso tenemos que proponerlo en algún momento, plantearlo, son las mismas. Una es más grande y otra más chica, flota. Una es más grande y otra más chica, la más grande, el limón más grande, flota, y el limón más chico se hundió. Entonces empezamos a buscar otros factores. Ahora, la primera es la densidad. O sea, la densidad es una característica de los cuerpos, o, ¿no es cierto?, de las sustancias que
que es la primera que me permite a mí ir diciendo, tienen distintas densidades. No es masa ni volumen por sí solo, porque la densidad yo tengo los dos elementos. ¿Se fijan o no? Por eso, cuando hablo de naranjas, mandarinas, hablo de lo mismo, es una naranja. Entonces tengo que empezar a buscar otras respuestas. El aceite tiene mayor o menor densidad que el agua. ¿Por qué flota? Es más denso el aceite. Porque es vegetal, porque... Fíjense, cuando yo establezco el tema de la densidad, y cuando ustedes hablaban, y lo hacíamos con la fruta, se hundían, si la fruta se hunde, significa que tiene más densidad que el agua. Si la fruta flota, es porque tiene menos densidad que el agua. En este caso, el agua es más densa. Tengo el agua, el mismo elemento, por siempre es importante usar uno solo. Agua tiene una densidad. El limón amarillo, que ustedes dicen sureño, flota. Si flota, tiene menos densidad que el agua. Si se hunde, tiene más densidad que el agua. Díganlo, ¿no? Por lo tanto, si el aceite flota en el agua, tiene menos densidad. Tiene menos densidad. Y normalmente lo que se confunde es la viscosidad, que es otro concepto. Y ustedes ven la sopa, niños, la sopa, ¿dónde están esas cositas grasosas? ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Menos densidad el aceite, a pesar de que nos da la idea, porque es más viscoso, que tiene más densidad. No se va abajo. Incluso los puedo flotar, los froto en un frasco, y al ratito después, y el aceite se va para arriba. Y se me queda todo arriba, menos densidad. ¿Ya? Y en el concepto de densidad aquí hay que tener un tema como muy claro, que hay dos factores que están influyendo en la densidad, la masa y el volumen, no por sí solos, juntos. Más de alguna tiene que haber sufrido en el colegio que le hacían calcular la densidad de un objeto y le dan la masa, el volumen, calcule, y nunca entendimos nada. ¿Se fijan? No es por sí solo. Por eso cuando yo les preguntaba si le sacaban masa a la papa, si la partía por la mitad, le estaba quitando masa y volumen. Pero la papa se hundía, ¿no es cierto? Igual. La tirita era una tirita, le cambié la masa y el volumen. Por lo tanto, la densidad de la papa siguió siendo la misma, no la cambié. ¿Cuándo cambié la densidad de la papa? Cuando la huequé. ¿Por qué? Porque el aire, como es un gas, tiene una densidad mucho menor que el agua. Por lo tanto, lo que hice fue agregarle aire, y eso me sostiene flotando. ¿Ya? ¿Se entiende entonces este concepto de densidad? Tenemos que jugar con eso. Quizás los chiquititos no van a entender el concepto de que la densidad es la masa partida por el volumen. Eso no es la densidad. La densidad es, en el fondo, una característica que permite que un líquido o un objeto flote o se hunda. Por ahora, lo más básico, eso nomás, con lo más chiquitito, y lo entienden perfecto. Y ahí empezamos a jugar. Bueno, pero si le saco la cáscara, chuta, veamos, po. Le sacamos la cáscara y algunos cambiaron, ¿sí o no? ¿Tienen menos masa? Sí, pero por ahí ustedes también dijeron una cosa que es muy cierta. La cáscara tiene porosidad. Y hay ciertos, ¿no es cierto?, en este caso del limón, ambos son limones. Si pudiera medir la densidad, yo creo que sería muy parecido. Pero hay cáscaras que son más porosas que otras.
Y al ser más porosa, ¿qué es lo que tienen adentro? ¿Más qué? Ahí le escuché, estoy leyendo hasta los labios. Tienen aire, dejan entrar más aire. Y por lo tanto, flotan. Es una actividad, o sea, ahí también puedo trabajar con los chiquititos. Que empiecen a formarse preguntas, las mismas que ustedes hicieron. ¿Ya? Pasamos a la otra. ¿Vale? Eso. Y aquí aparece un concepto que es un concepto de flotabilidad. O sea, la flotabilidad es lo que nosotros estamos trabajando cuando vemos si flota se hunde. Y está en relación ya a otro concepto, que ustedes muchos lo mencionaron, que están cuando comienzan a hablar sobre el peso. ¿Ya? Hablan del peso. Obviamente que influye la masa. Obviamente que influye la densidad también. Pero hay ciertos, ¿no es cierto?, elementos o estructuras que de alguna manera están entre. Se hunden, ¿por qué? Porque la fuerza del peso en relación a la fuerza del empuje, porque hay una fuerza. El agua genera una fuerza hacia arriba. ¿Ustedes han tomado a alguien en el agua, no es cierto? ¿No han tomado un brazo a alguien en el agua? Sí. ¿Y cómo se siente? Liviano. Más liviano. Es porque el agua, de alguna manera, está ayudándonos, porque hay una fuerza que ejercen los líquidos que me ayudan, ¿no es cierto?, a sentir o a modificar este peso, y se llama peso aparente. Es un peso aparente, ¿ya? Porque está determinado por otras cosas. No está determinado solamente por la masa y la aceleración de gravedad, sino que también por la densidad del cuerpo, ¿ya? Entonces, empiezan a actuar otras fuerzas. ¿Y cómo yo empiezo a modificar esa fuerza? Cuando cambio la forma. Cuando le agrego otro elemento. Y vuelvo a plantear ahí, claro, y que lo dijeron ustedes. Alguien quería hacer trampa, quería echarle otro líquido, otra sustancia al agua. Después sí, lo que hizo la Alejandra, pues la Alejandra nos hizo una trampa acá, con el huevo. Incluso yo me acuerdo de mi abuelita, que me decía que habían dos formas de ver si el huevo estaba bueno o no. Uno lo hace girar, y lo otro echarle sal al agua y si flotaba o no. ¿Por qué? Porque no es que ustedes se han fijado que en el huevo hay una telita, ¿no es cierto? Entre la cáscara del huevo hay una telita blanca, entre medio, porque la cáscara del huevo es porosa. Tiene que entrar aire para que pueda respirar el pollito que está adentro, ¿no? Tiene que respirar, ¿no es cierto? Y respira por ahí. Y se forma mucho aire, se empieza a separar. Entonces cuando el huevo no está muy bueno, se supone que flota en el agua, es porque tiene mucho aire y es porque está añejo. También lo podemos usar en la cocina. Sí, sigamos nomás, porque aquí es donde está el tema, ¿no es cierto?, de por qué de alguna forma surge este concepto de las fuerzas de empuje. Todo el mundo conoce a Arquímedes, porque siempre se habla de él. Arquímedes se plantea, ¿no es cierto?, que él estaba bañándose en la tina, y cuando se pone en la tina, porque le habían dado un desafío, así como el que nosotros le dimos a ustedes, de que tenía que saber si la corona era de oro o no. ¿Ya? Y de alguna manera, al entrar a la tina dice, eureka, y sale corriendo. ¿Se acuerdan de eso o no? En el colegio normalmente lo pasaba mucho antes. Bueno, aquí Arquímedes lo que hace, lo que él se da cuenta, que cuando tú te metes en el agua, botó agua, ¿por qué? Porque otro objeto entró al agua. O sea, nosotros ocupamos un volumen. Y por lo tanto, él se dio cuenta que cuando uno echa un líquido, y eso también lo pueden empezar a trabajar con los chiquititos de la edad que ustedes trabajan, de kinder, uno le hace que en un frasco, marque donde está el volumen de agua, y después eche una piedra dentro y va a ver que el volumen sube un poquito, ¿sí o no? Porque está ocupando espacio. Eso es volumen, no es peso, es solo volumen. Entonces, significa que dos cuerpos no pueden estar en el mismo volumen. Entonces, Arquímedes lo que se dio cuenta es que si él se metía a la tina,
él botaba agua para afuera. ¿Por qué? Porque él estaba ocupando el agua de ese volumen que desplazó. Y a partir de eso surge esta fuerza de empuje. Que la cantidad de agua que yo boto en peso es la misma cantidad de agua que, ¿no es cierto?, yo estoy poniendo dentro de esa cantidad de agua. Y de ahí surge el concepto de fuerza de empuje. Este es un nivel para no los chiquititos. Con los chiquititos nos quedamos qué es lo que va pasando si yo le quito masa, le corto por la mitad, lo ahueco, si le pongo uno más grande, otro más chico, del mismo material, si se hunde, si flota. ¿Ya? Esto como está en relación a ustedes. Y yo quiero como plantear otras cosas más. Entonces, la densidad del agua, si el objeto es mayor que la del agua, se hunde. Si es menor, flota. Por ahí hablaron de la tensión superficial. No me acuerdo quién fue. La tensión superficial está en relación a las fuerzas de atracción que tienen los objetos, o sea, los líquidos. Cuando uno entra en el agua, yo creo que a muchos de ustedes le han pasado. Si tú te tiras un piquero y te tiras un guatazo, ¿lo han hecho? ¿Han sentido lo que pasa cuando uno se tira un guatazo en una piscina o en el mar? O cuando, sí, ¿no es cierto? La diferencia que hay, ¿o no? Es impresionante. O sea, el guatazo, ¿qué es lo que nos pasa? Es un dolor horrible. Porque nosotros lo que estamos haciendo es esto. Estamos echando en todo el cuerpo, está tratando de romper esa tensión superficial del líquido. ¿Y cómo tenemos que hacerlo para que no nos duela? Piquero. ¿No es cierto? El piquero, ¿qué es lo que hace? Uno abre una parte chiquitita de la lámina de agua que se forma en su superficie. Y por eso no nos duele. Lo que estamos rompiendo ahí es la tensión superficial, que es otro concepto. Ojo ahí, ¿ya? Es otro concepto distinto a este tema de la flotabilidad. O sea, la tensión superficial nos demuestra si somos capaces de romper, cómo rompemos, ¿ya? Inicialmente la superficie, digamos, del agua. Obviamente que el que flota la rompió, pero no está directamente en relación con el tema de por qué flota o se hunde, ¿ya? Y el otro concepto que quería como clarificarle, hablaron de gravedad. La gravedad está siempre en todo momento. Nosotros acá en la Tierra no cambiamos gravedad. Lo que podemos cambiar es la masa. Porque la gravedad es como yo soy atraída, digamos, es como esa gravedad que nosotros decimos, como caigo en la Tierra. Es un concepto que podríamos ir conversando más adelante. O sea, la luna es distinta, mi peso en la luna es distinta, el mío y en la Tierra, no por mi masa, sino que por la atracción de gravedad o la aceleración de gravedad que tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante de acá? Por favor, hagan preguntas si les quedan dudas. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? El tema de densidad, a los niveles T, importantísimo. Si cambio masa, no cambio la densidad del objeto, porque estoy cambiando el volumen también. Por eso tenemos que ir jugando con estos dos conceptos. Yo delante les dije, incluso les pedí que me explicaran a qué se refería de tamaño. Ojo, cuando yo hablo de tamaño, estoy hablando del valor de la masa, el valor del volumen, el valor del tiempo. Entonces cuando digo es más grande el tamaño, ¿pero el tamaño de qué? Mi masa es más grande en tamaño que la de mi nieta. Mi volumen es más grande en tamaño que mi nieto. ¿Se fijan o no? Yo tengo más años que la Ale. El tamaño del tiempo mío es mayor que el de la Alejandra. ¿Se fijan o no? Cuando hablo del tamaño, hablo del número de lo que yo estoy hablando. Mi tamaño en altura es menor que la de mi hijo. Yo mido 1,61,
mi hijo mide 1,78. ¿Se fijan? El tamaño de la altura, el tamaño de la masa, o sea, el tamaño yo lo puedo poner para todo. Y ahí es bien importante porque uno más, entonces uno tiene que, como con los chicos, el tamaño de qué. Entonces ella tiene que explicarlo y que lo explique con sus palabras, porque también nos va a ir diciendo qué es lo que cosa, ¿no es cierto?, está en relación a lo que está diciendo, o a lo que está pensando, ¿ya? En esta, ¿no es cierto?, en esta lámina que está puesta, lo que estábamos haciendo es ver cómo, o sea, cómo relacionábamos la fuerza de empuje y peso con la densidad, ¿ya? Que está muy relacionada. Si la fuerza de empuje es mayor que la fuerza del peso, el objeto se hunde. Por lo tanto, ¿qué pasa con la densidad? Si la densidad es mayor que la del agua, se hunde. ¿Se fijan? Si el peso del cuerpo igual a la fuerza de empuje, queda flotando. ¿Ya? Eso es cuando en cambio la densidad, ¿no es cierto?, es cuando es muy parecido. ¿Se acuerdan que te decían, se me hundió, pero no se me hundió totalmente? O sea, está entre aguas, cuando decimos. Densidad muy similar entre los objetos. Si la fuerza de empuje, ¿no es cierto?, si el cuerpo entonces se flota, significa, ¿no es cierto?, que la fuerza de empuje es mayor que la fuerza del peso. Y en densidad, la densidad del objeto es menor que la del agua, en este caso, o del fluido donde entra. Y aquí retomamos el tema que yo hago un cambio en el agua, de hecho sal, cambio su densidad, totalmente. Pero ya no es agua. No es agua nomás, es agua salada, es una disolución. Y también es importante que ustedes prueben con los chiquititos con el aceite, con agua, bebida. Probemos distintos tipos de líquidos, porque a veces nos quedamos solo con el agua. Es muy importante que probemos qué sucede con otros líquidos. El hielo. O sea, uno dice, hielo. ¿Qué pasa con el hielo si lo echo al agua? Se diluye. ¿Qué les pasa al hielo? Flota. Se disuelve, se diluye. Ya, pero en relación a si flota o se hunde, flota. Pero es agua, ¿o no? ¿Y por qué el hielo flota? Si es agua. ¿Qué le pasa a la densidad del hielo con respecto al agua? ¿Cómo es? Si flota entonces. Es menor. ¿Es menor? Es menor. Tiene que ser menor. Y ustedes saben que el único líquido, o sea, la única sustancia que en estado sólido, en relación al estado líquido, cambia su densidad y disminuye más. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el hielo es el único elemento en la naturaleza que al ponerse sólido, en vez de ser más pesado, como normalmente uno dice, disminuye y flota. ¿Qué pasaría si el agua se congelara en el mar? ¿Qué pasa con la biodiversidad del mar? ¿Qué les pasaría? Sí, ¿cómo está? Flotan como los icebergs. Flotan, pues son masas de hielo enormes. Si eso se congelara hasta el fondo del mar, ¿qué le pasaría a la biodiversidad? ¿Qué creen ustedes? No he revisado. No podría haber. La naturaleza es súper sabia. O sea, se nos morirían toda la biodiversidad que existe en el mar. Por eso flota. Y lo único que está como continente helado, ¿no es cierto?, es la Antártida, que tiene masas de abajo, pero también el agua de mar, si lo congelas, la sal se condensa abajo, se va hacia abajo. Y la sal incluso se genera, claro, incluso hay un rechazo entre este tema, entre la sal y el agua, la de mar, incluso hay un rechazo del agua con la sal, y la sal se me empieza o sea, como a disolver por el contorno, por todo lo que está la masa externa. Y si uno prueba un hielo de agua salada, que se congeló, de mar, es dulce. No es salado. No es salado, es dulce. Imagínense que, o sea,
A mí me encanta, lo encuentro precioso, o sea, digo, imagínate la naturaleza, o sea, el ser humano no se ha metido ahí, el ser humano, o sea, la naturaleza en sí misma ha generado esto, de que se me congela el agua de mar, yo lo pruebo, que es salada, y es dulce, y la sal fuera, se me va al mar, y el hielo me queda dulce, ¡pum! Y flota, pero tiene menos densidad. Y por lo tanto, no se me congela hacia el fondo, y por lo tanto, no me atrapa animales marinos. Y la biodiversidad se me conserva. Si no, se me congelarían todos, pues pasarían congelados en el sur, pobrecito. Tendrían que usar calefactores para no congelarse. Eso es lo interesante. Y este concepto es súper potente por lo mismo. No para que, digamos, niños le decían más a partir del volumen. No, es cómo funciona y cómo elementos de la naturaleza funcionan también. Y permiten la vida, además. No sé si hay alguna duda, consulta. Entonces, ¿depende solo de la masa que se me hunda o flote un cuerpo? Por ahí, con el micrófono ahí es bajito, o sea, apagado, dicen que no. ¿Depende solo del volumen? Tampoco. No. La densidad. Depende. O sea, ¿hay un concepto que está influenciado? Sí, que es la densidad. Y yo a los barcos le cambio la densidad. A la sustancia, ese acero duro, le cambio la densidad al cambiar la forma. ¿Por qué? Porque le agrego un elemento que es súper importante, que es el aire. Y el aire, como gas, tiene menos, mucho menos. ¿Ya? Y hay otro concepto más... ¿Sí? Termina y que tengo una aplicación para que ustedes, a ver si me pueden responder la pregunta que les voy a hacer aplicando los conceptos que ha explicado Gloria y han aprendido durante el taller. Hay un concepto que por ahí mencionaron, que está en relación cuando decía la estructura interna. Sí, la estructura interna influye, ¿no es cierto? Porque en el fondo cuando nosotros hablamos a los niños, fíjense, nosotros normalmente hablamos a los niños del concepto de masa. Y cuando hablamos del concepto de masa, estamos hablando de cantidad de materia que poseen los cuerpos. Y cuando hablamos de cantidad de materia que poseen los cuerpos, estamos diciendo la cantidad de átomos y moléculas que tienen. Ojo ahí. Y generalmente, entre comillas, más grandes los retamos, le decimos, pero ¿cómo? Usted me habla de masa y peso como si fuese lo mismo. Porque es un concepto muy abstracto la masa. La masa, lo único que tenemos que conversar con los chicos es, si yo tengo un cuerpo, tengo otro, lo pongo en una balanza, y no tiene que ser una balanza que mida masa nomás, sino que esto es como gancho, un par de ganchos, un gancho de colgar ropa, lo pongo, eso tiene un eje, ¿no es cierto?, donde se cuelga, lo pongo en cualquier parte, y le pongo uno que se me va para un lado. Si se me va para un lado, tiene más masa, porque ahí estoy usando la fuerza de gravedad. ¿Tiene más? Más. Las moléculas internamente, y no influye en la separación de las moléculas, ojo, ni de los átomos. Entre medio de dos átomos no hay nada. No hay aire. Hay espacio vacío. Por lo tanto, no puedo decir que el espacio entre las moléculas me permite que tenga más densidad o menos densidad porque hay aire. No hay aire. El que tenga más moléculas o menos moléculas que otro, ahí sí puedo decirlo, tenga más, ¿ya? Y por lo tanto están menos separadas sus moléculas internas, sus átomos, ¿ya? Porque entre medio no hay aire. Ojo ahí, ¿ya? O sea, en el fondo porque fue un concepto que por ahí escuché que lo plantearon, ¿ya? Eso, creo que consideré todo lo que plantearon. Así es. Pregunta, por favor, hágame si es que les quedó duda, duda o entre medio del chat de repente uno lo piensa después y dice, pucha, pero no lo entendí muy bien, o a la próxima sesión también, por favor, no, hagan el comentario, o sea, yo creo que ahí, vamos. De todas maneras, vamos a habilitar ahora para que esté visible
hay documentos de profundización con respecto al tema más teórico, de aclarar conceptos, de definición de conceptos, para que ustedes los lean y puedan darle una mayor reflexión, si les queda alguna duda. Y como les había dicho antes, solo quería hacerles la aplicación. Si quieren, se la llevan como tarea para la casa, porque vamos a dejar una tarea de reflexión pedagógica. Pero con respecto a la temática, después de lo aprendido durante el taller, ¿quién podría explicarme el funcionamiento de un submarino? ¿Cómo es que el submarino logra estar arriba y estar abajo? ¿Qué hará este enorme submarino? ¿Yo? Jenny. ¿Ya? Bien. No sé si estoy bien, pero... No importa, vamos. Creo que flota por, bueno, lo que estábamos viendo, el aire que tiene al interior, y lo que permite que se sumerja es la fuerza que genera el motor para poder sumergirse. ¿Qué opinan las demás? Yo ¿Será creo que así? al momento de estar flotando, está como, no sé, menos aire, o sea, más aire porque está abierto. Al hundirse está hermético, está cerrado totalmente por todos lados, no le entra nada, no sé. Me imagino que es eso. Pensemos en los conceptos. Para que esté en el fondo, según lo que vimos en los principios, ¿verdad? El submarino debería ser más denso que el agua. Claro. Quizás usa alguna bomba de agua para claro. volverse más pesado. Claro, algo... Y para poder salir a flote, digamos, esa bomba de agua ayuda a extraer esa agua y que el oxígeno que está dentro, digamos, de la cabina le ayude también a flotar. Perfecto. Cuando está arriba, ustedes lo dijeron, tiene unos compartimentos, ¿verdad?, que están llenos de aire. Y para hundirse, esos compartimentos se abren, ¿y qué dejará entrar? Agua. Agua. Estaba lleno de aire, se llena de agua, por lo tanto se hace más denso, porque cambió la masa, ¿verdad? Y se va al fondo. Es lo que sucede cuando se hunde el barco, cuando le hace un hoyito el Titanic y se le dice con se hundió. O a sus botecitos de papas, que les entra Claro. un poquito de agua y... Sí. Y entra un poquito de agua y se empieza, obviamente, a... Y ellas comentaron ahí también en algún momento cuando estábamos trabajando, que crean que no estamos pendientes, dijeron que la cantidad de pasajeros también influye, sí. Hay barcos que influyen, o sea, no pueden echar más pasajeros por lo mismo, porque lo que tú estás haciendo es quitando el espacio de aire, ¿te fijas? Cuando yo entro, saco un poco de aire, porque el aire conmigo no puede estar junto. Después entran dos personas, saco otro poco de aire. Otra persona más, saca otro poco de aire. Entonces, por lo tanto, ya estamos quitándole aire al espacio del barco, o del bote. Y por eso cuando nos salimos a pasear en bote, por ahí, hay una cierta capacidad máxima que permite. Por eso no podíamos poner más gente en los botecitos del Titanic. No. Bueno, y también los barcos también tienen cámaras de aire, que permiten una flotabilidad. Y tienen marcado, si ustedes después miran, tienen marcado un cierto nivel. No puede ser más allá que eso. Ya. Gloria, disculpa, ¿habrá alguna posibilidad de hacer algún glosario para subir a la... Sí, perfecto. Así como súper, ¿cómo se llama? Entendible, con un lenguaje bien... Perfecto, sí. Bien básico. Definimos conceptos claves del taller y ponemos sus definiciones. Para que a todos nos quede muy claro eso. Me parece buena idea. Estamos para finalizar entonces. ¿Cuál es la tarea que se van a llevar ustedes? Esto se lo vamos a enviar igual está en formato Word para descargar y que ustedes nos respondan a estas preguntas. A partir del taller vivenciado hoy, ¿cuáles son los distintos momentos que visualizan? ¿Ya?
y qué características ustedes pudieran observar en estos distintos momentos de la clase o del taller. La otra pregunta es cuál es el rol que asumen los estudiantes, en este caso ustedes tenían el rol de estudiantes en cada una de estas etapas, y qué rol asume el docente o facilitador, ¿verdad?, a la hora de realizar el taller. Esto lo tienen que subir a la plataforma, idealmente, por supuesto, antes del próximo taller, así que hasta el jueves en la mañana que lo puedan subir, pero es una reflexión solo a partir de lo que vivenciamos hoy. ¿Ya? Solamente que ustedes nos compartan sus ideas de cuáles son los momentos que visualizan. Claro, ¿cómo está escrita la actividad, la actividad total? Ustedes ya se manejan, algunas le sacan una foto a la pantalla y después la comparten en el chat, así que ahí ustedes nos comparten. Ay, se me quedó la llave. Estamos finalizando. Ay, solo me quedan afuera, güey. Chao, así que nos vemos. ¿Ustedes tienen algún comentario final? Agradecerles qué les pareció el taller, cómo se sintieron. Bueno, a mí me encantó, me gustó. Ahora. Sí, bueno, Erika. Sí. Muchas gracias. Fue bien. Y seguir agradeciéndoles a todas por su gran participación, por Sí, supuesto. total. Muy, muy dinámico, muy entretenido. Gracias a ustedes igual porque pienso que esta mediación fue igual como cuando nosotros la hacemos en el aula, entonces nos modelaron muy bien, así que muchas gracias. Sí. Bueno. Super. Gracias. Ya. Les vamos a enviar el link de la evaluación por Google Form desde el WhatsApp, para que ustedes nos dejen ahí otros Yo me comentarios. despido porque tengo que ahora hacer sus clases. Muchas gracias, Erika. No, tengo que juntarme con unas niñas ahora 1:15 ¿Ya? Ya, pues, Super. gracias. ¿No queda nada más o hay que hacer algo más? No quería. Estamos listos. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Chao. Chao, Muchas buena gracias, estuvo muy participación. entretenido todo. Nos vemos el jueves. Jueves a las 10:30. Chao. Nos vemos el jueves. Gracias. Ya, chicas, que estén muy bien. Chao, Gloria. Chao, Iris. Chao. Chao, Iris, que estés bien, cuídate. Cuídense. Gracias. Chao, gracias. Muy bien.